Hola, bienvenido a mi video de hoy, lunes 16 de agosto. Hoy se cumple un año más de la restauración de la independencia dominicana. No voy a dar clases de historia, ya eso es clase para sexto, octavo, primero de bachillerato, los cursos donde sea que impartan historia dominicana, de esa de ese capítulo en particular, de la guerra de restauración. Hoy el presidente iba a hablar, pero como había bueno, estamos en condiciones de tormenta en parte de la isla y gran cantidad de provincias están en alerta roja por la cantidad de lluvia que se espera que caiga durante el día de hoy. Llovió un poco esta madrugada y el presidente tenía planificado en el aniversario número 1, en el primer aniversario de su llegada al poder, el domingo 16 de agosto, pues decidió no hacerlo para más adelante referirse a los avances, logros, obras, toda la cháchara que se le ocurra inventarse para marear a unos cuantos. Al presidente de la República pues será más adelante. Hasta donde tengo entendido van a haber una serie de cambios en algunos ministerios. En el área de comunicación del gobierno va a haber un replanteamiento bastante importante de esa área que es una de las más críticas de este gobierno, que no han podido todavía enrumbar de forma ideal la comunicación del gobierno y se generan muchas situaciones. Así que por ahí van a verse cambios, va a haber cambio también en el tema cultural, van a haber nombres que están en un área y van a pasar a otra. Eso es lo que hasta ahora yo conozco de fuente oficial y muy creíble. Pues puedo decir que uno de los ministerios donde supuestamente, según esta fuente que me informa, habrá cambios es en el Ministerio de Cultura. Y para allá va un hombre que ha sonado bastante durante este año, que ha estado en un área muy crítica, muy complicada, y según esta fuente, esta persona pasaría a ocupar esa posición. Removerían a quien está actualmente, que no ha hecho la gran gestión que digamos en el área cultural. Más bien lo que se ha visto ha sido el favorecimiento de amistades del actual incumbente, y parece que eso no tiene muy contento al presidente y van a mover la mata por esa área. En el caso particular de quién va, bueno, pues ya veremos los días por venir, de si ciertamente lo que esta fuente, que es de mucho crédito para mí, ha revelado que será la que va a ocupar este puesto, y si finalmente terminarán removiendo a la señora Carmen Heredia como ministra de Cultura y otras manzanas podridas. No quiero decir que no sea la señora Carmen Heredia sea manzana podrida, lo que quiero decir que otras manzanas que están dañando la canasta también van a ser removidas. Mientras tanto, no vayan a malinterpretar lo que fue una metáfora que quise utilizar. Mientras tanto, lo que ocupa el mundo en el día de hoy. El día de hoy ocupa el mundo la situación que está pasando en Afganistán. Afganistán es un país muy complejo, hay un montón de documentales, libros, etcétera. Ahí han pasado 20.000 vainas en no sé cuántos cientos de años, y eso no termina de convertirse en un país. Eso es una cosa llena de tribus, llena de fundamentalismo religioso y toda esa vaina. Y bueno, por las condiciones geográficas de Afganistán y las características culturales de este país, pues hacen difícil que se pueda instituir una nación, constituir una nación que tenga instituciones más allá de la institución religiosa, que funcionen y que sean capaces de guiar los destinos de ese país. Estados Unidos, después de 20 años y una coalición de países, entre ellos Gran Bretaña, bueno, la mayoría miembros de la OTAN, que ocuparon ese país durante 20 años en la llamada lucha contra el terrorismo, que se desprendió después de los ataques del 11 de septiembre, pero esto se veía venir, esto que pasó
a principios de la década de los 2000, ya se venía advirtiendo desde mediados de la década del 70 de que iba a terminar pasando por una multiplicidad de factores con extremistas islámicos de Medio Oriente. Los internacionalistas y la gente que estudia más eso, pues entenderán de lo que estoy diciendo porque se ha escrito y se ha teorizado mucho sobre esto. El primero en intentar ocupar, conquistar ese territorio, en los años recientes me refiero, hace ya unos 40 y tantos años, fue Rusia. La Unión Soviética llevó una guerra contra Afganistán y se enfrentó a estos mismos tigres que enfrentó a Estados Unidos durante 20 años, que le costó a Estados Unidos 20.000 vidas, más de 20.000 vidas, y billones y billones y billones de dólares. Solamente eso, los traumas que acarrean quienes tuvieron que servir y pasar por los traumas de la guerra y las mutilaciones. De hecho, hay un congresista norteamericano, Dan Crenshaw, creo que se llama, que es un veterano de la guerra de Afganistán. Y este caballero perdió un ojo. Él sirve ahora como diputado en la Cámara de Representantes, que sería el equivalente a diputados aquí en República Dominicana. Y ese hombre sirvió en esa guerra, o sea, fue militar, de servicio militar, comandó un equipo y en un atentado, pues perdió, en un ataque que recibió, pues perdió, casi pierde la vida y perdió un ojo. Bueno, pues resulta que Estados Unidos, después de todo esto, había llegado a un acuerdo con los talibanes. El gobierno de Trump había tomado la decisión y, en mi opinión, muy correcta, y lo vengo diciendo desde que eso cumplió 10 años, o sea, hacia mi interior, que la guerra de Afganistán no tenía forma de terminar con un país que enarbolara los valores liberales sobre lo que se sustenta la gran mayoría de los países occidentales. Esa concepción de la libertad que tenemos en Occidente, pues es imposible en Afganistán. Hay gente que no entiende que hay naciones que están en el medioevo. Nosotros, cuando estuvimos aquella época oscura, difícil, donde la religión era lo que regía el propósito de la existencia humana en Occidente, sobre todo en Europa, en esa época es que se encuentran gran parte de los países musulmanes en Medio Oriente. Y eso no es Medio Oriente, eso es Asia montañosa. El asunto es que Afganistán pues ha significado una derrota para los rusos, primero, la Unión Soviética, que se lo advirtieron cuando se metieron en esa guerra, veteranos de esa guerra, de esa guerra que llevó a cabo Rusia y la Unión Soviética contra Afganistán y los talibanes y todo lo que había en esa época. Si no había talibanes, lo que hubiera, que era prácticamente la misma mierda que lo que hay ahora. Se lo advirtieron a Estados Unidos. Le dijeron, ustedes no saben en lo que se están metiendo, ustedes verán. Y Estados Unidos, tal vez con la arrogancia de considerarse una potencia militar y tener todo el poderío económico y uno de los ejércitos, el ejército más poderoso del mundo y uno de los más grandes, pensó que iba a doblegar y que iba a transformar esa cultura. El problema de nuestra generación, sobre todo con la penetración en las aulas de las universidades y el advenimiento de una serie de teóricos que plantean una serie de estupideces, nuestro problema hoy en día es el relativismo cultural, que es aquella afirmación que establece que, en resumen, ninguna cultura es mala, solo que hay que entenderla dentro de sus propios términos. Que no es que tú lo veas mal, sino que tú no entiendes eso. Y si tú intentas comprenderlo dentro de los mismos límites de esa cultura, puedes llegar moralmente a aceptar lo que esa cultura establece. Pues vámonos a los términos prácticos. Afganistán es un país que
goza la Sharia de un 99% de aceptación en la población de ese país. El mandato de lo que establece el Corán como ley del hombre y la vaina, esas cosas, los castigos y toda esa pendejada. ¿Cómo tú puedes pensar, cómo tú puedes aspirar a que un país que no conoce ni le interesa enarbolar a la mayoría de su población, quizás un 1%, los valores de la libertad, los valores que Occidente ha defendido y sobre los cuales ha construido el progreso y el avance social que vivimos de este lado del planeta, donde no solamente hay un reconocimiento pleno de los individuos frente a la ley, sino también que no existen castigos irracionales por cosas tan estúpidas como usar jeans, por ejemplo. Por poner un ejemplo. ¿Cómo tú puedes entender o aceptar que una cultura trate a la mujer, que es un ser humano, con las mismas capacidades y cualidades, diferencias biológicas, pero en aspectos humanos, las mismas capacidades y cualidades en potencia que el hombre, yo no veo ninguna, en ese aspecto, sea tratada como ciudadano de segunda categoría? Ayer circuló en Twitter un hilo donde hablaba de las 29 prohibiciones que los talibanes están restituyendo en Afganistán a las mujeres. Desde no mostrar su rostro, vestir con la vaina negra esa completa, hasta no salir de sus casas, a menos que sea acompañada por el varón que esté autorizado para que ellas puedan salir. No pueden escuchar música, no pueden ser atendidas por un médico que no sea mujer, tienen que ir a hospitales de mujeres, montarse en autobuses exclusivos para mujeres, y todas esas cosas vuelven. Dentro del relativismo cultural, nosotros deberíamos de entender eso como algo correcto y no señalarlo como la barbaridad que eso representa. Pero eso solamente es posible, eso solamente es entendible desde la perspectiva que nosotros aquí en Occidente vemos las cosas. Eso solamente es entendible si nosotros decidimos ignorar todo eso, o sea, que nos hagamos los locos. Y es lo que yo he optado ya por hacer, porque ciertamente para mí particularmente me resulta muy agotador intentar dialogar sobre esto de el relativismo cultural, esa misma vaina que acabo de explicar. Es aceptarlo. O sea, es aceptar que esa sociedad está diseñada para ser así, y bajo sus propios términos, y el entendimiento y la iluminación de su propia gente, es que ellos un día van a encontrar tal vez el camino de una sociedad donde los individuos puedan tener mayor valor que el que tienen hoy en día. Eso es una derrota para Estados Unidos, primero por su arrogancia y segundo porque una y otra vez pasan los mismos capítulos, las mismas vainas en situaciones diferentes, y no se acaba de entender. Y uno, como ciudadano de países donde existe una libertad plena o relativa, digamos que República Dominicana la podemos ubicar dentro de los países más libres que hay en la región de Latinoamérica. Bueno, los índices de libertad económica e individual los ubican a República Dominicana con buena calificación. Entonces, entendiendo esto, comprendiendo esto, que República Dominicana tenemos una cultura, vemos la vida de una manera, nos resulta difícil comprender toda la locura que se vive en Afganistán. Y hemos visto los videos que están circulando en estas últimas 24 horas de todo lo que ha pasado, de gente huyendo, de hombres en los aeropuertos
El aeropuerto de Kabul, la capital de Afganistán, están repletos de personas. Esta mañana circuló el video desgarrador de personas montadas sobre el tren, sobre la tapa que cubre el tren de un avión militar, y luego esa persona quedarse agarrada del avión, y cuando el avión despega, pues caer de lo alto y morir. Han habido un montón de muertos en el aeropuerto, un caos, gente que quiere escapar, pero esa no es la mayoría. Esa no es la mayoría. A mí me apena mucho porque yo soy una persona que creo y defiendo la libertad. Pero el concepto que yo tengo de libertad, tal vez poderme explicarlo, ponerme a discutirlo, tratar de llegar a algún tipo de entendimiento con personas que no tienen el deseo de comprenderlo, sería perder el tiempo. El mismo tiempo que estaríamos perdiendo si nos ponemos a tratar de entender qué es lo que pasa en Afganistán. Y mucha gente pudiera decir, y yo lo digo con mucha pena, porque me apena mucho, mucha gente pudiera decir, bueno, pues es que va a volver la barbaridad a Afganistán, va la barbarie, todo eso que se vivió durante mucho tiempo, y esos 20 años de relativa libertad que tuvieron ellos, y gracias a la ocupación de los países de la OTAN y de Estados Unidos. Sí, pero la libertad no encontró, parece, un terreno fértil para poder germinar y que creciera un árbol que diera frutos en ese país. De haber sido diferente, habríamos visto resistencia, oposición real a la toma nuevamente del control de ese país por parte de los talibanes. Estados Unidos lo entendió. Una guerra que no tiene fin, 20 años, una guerra larguísima, una de las guerras más largas en la que se involucró Estados Unidos. Ellos lo entendieron, ellos hicieron lo mismo que Vietnam: vámonos de aquí, que aquí no tenemos nada que volcar, vamos a dejarle esta mierda a los comunistas y vámonos de Saigón y adiós, bye bye. Reitero, a mí me apena mucho porque en documentales, no solamente lo que viven las niñas en Afganistán, sino también una serie de cuestiones que son parte de su cultura, que viven los niños, que viven los ancianos, que viven un montón de gente. O sea, aquellos que muchas veces yo lo escucho hacer planteamientos tan relativistas sobre algunas culturas. Historias hay un montón de gente que se ha equivocado. No saben lo equivocados que están cuando satanizan, y yo en este caso tengo sentimientos encontrados con Estados Unidos y los países que ocuparon Afganistán por estos 20 años, pero satanizan la intención de Estados Unidos y de Occidente de llevar libertad, democracia, instituciones seculares a este país y a países como Afganistán, y no entender algo que es elemental y que debemos de entender todos. Esto no tiene que ver con relativismo, no es entender dentro de los mismos límites de la cultura para dar bueno, de una cultura para dar como bueno y válido las acciones y las prácticas que se dan dentro de esa cultura. No, ese relativismo no. Es que hay culturas que son peores que otras. Es que hay culturas que son mejores que otras. Y la cultura occidental, Occidente como cultura, es superior moralmente y en términos prácticos también a cualquiera de esos salvajes que puedan aparecer viviendo en esas montañas, simplemente resguardando sus prácticas y sus costumbres en su involución como individuo, el haberse detenido en el tiempo y justificarlo a través de un libro mágico que supuestamente alguien le reveló un ángel en una montaña. Y la aplicación literal o la interpretación me da la ganaria de lo que ahí dice. Ciertamente hay culturas que son mejores que otras, y Occidente es muy superior a todas esas culturas por los resultados que hemos tenido y por la clase de individuos que hemos sido y por la transformación que nuestras ideas han llevado al mundo entero.
Entonces, es una pena que Occidente haya fracasado en la intención de convertir a Afganistán en un país mínimamente libre. Vuelven al oscurantismo, vuelven a todas las barbaries que han vivido, pero reitero lo que decía en una parte del video. La inmensa mayoría de su población está de acuerdo con todas esas cosas. Y ahí tengo que coincidir con los relativistas culturales, con los que dicen hay que entenderlo dentro de los mismos límites de su propia cultura para poder comprender por qué es que aceptan eso. Coincido con ustedes, pero no me vendan a mí su falsa moralidad, ni señalen a quienes intentaron convertir ese país en algo un poco mejor de lo que es. Vendrán más décadas, ojalá y Dios me dé vida y a mucha gente, pero no veremos ningún avance en ese país, lamentablemente. Nos vemos en un próximo video. Hoy no me tocó trabajar. Recuerden que me pueden seguir en Getter, Gettr, Alberto Vargas, y nos vemos en un próximo video. Hay un montón de documentales que ustedes pueden encontrar que le explican un montón de cosas sobre lo que ha pasado en Afganistán, de toda la historia, cómo ha evolucionado esa cultura tribalista y ultra religiosa que compone a esa población. Así que búsquense mucho, que en YouTube hay videos gratuitos de todo esto. Yo solamente les quería compartir una opinión sobre lo que está pasando. Tal vez mucha gente no coincida. No soy un estudioso profundo del tema, simplemente un curioso de los temas que por ahí pasan para comprender un poco. Y reitero lo que dije, recuérdalo. Hay culturas que son mejores que otras. No relativices tanto. Nos vemos en un próximo video.